que hayáis comido bien. Así que nada, damos paso a Carmen, ¿vale? De Congene. Llevan colaborando con nosotros desde muchos años. Ellos son de Granada y han venido aquí a este proceso, lo cual les agradecer, muchas gracias. De hecho, han sido papás hace poquito, bueno, ya está mayorcito, pero y aparte este niño guapísimo. Así que nada, te dejo, te presentas, por favor, ¿vale? Porque hay muchos que no conoces y te cedo la palabra. Vale. Sí. Vamos a ver si controlo la distancia. ¿Bien? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y ver tantas caras sonrientes. Creo que estáis disfrutando mucho la jornada. Y bueno, yo primero agradecer a Benjamín que siempre cuente con nosotros, que ya hace unos cuantos años que hemos venido aquí. Y un placer estar con vosotros, intentar compartir un poco lo que sabemos acerca del síndrome y para escucharos, para intentar resolver dudas y que nos pongáis cara y que sepáis dónde estamos por si en algún momento necesitáis ayuda, ¿vale? Bueno, pues soy Carmen Garrido, soy genetista y tengo una empresa de asesoramiento genético, que igual no sabéis lo que es, pero bueno, a lo largo de la charla yo creo que vais a entender un poquito para qué sirve y qué utilidad puede tener. Y en la charla de hoy yo lo que quiero hablar un poco es de, cómo los resultados genéticos se pueden traducir en algo más que simplemente el nombre, ¿más cerca? Sí. El nombre del síndrome, de la condición. Puede convertirse en algo más, en decisiones reales y en cosas que pueden ser prácticas en el día a día. Primero voy a poner en palabras pensamientos, emociones, preguntas que seguramente todos o muchos de vosotros habréis hecho en algún momento. Pues, ¿por qué ha pasado? ¿Hemos hecho algo mal? ¿Qué le va a ocurrir a mi hijo? Seguramente muchas de estas preguntas seguís teniéndolas en la cabeza. ¿Podrá tener hijos? Bueno, esta mañana hemos hablado mucho sobre fertilidad. Ya tenéis un poco alguna respuesta. ¿Cómo se lo explicamos? Eso nunca es fácil. ¿En qué momento se lo contamos? ¿Cómo se lo contamos? ¿Qué necesita en la escuela? ¿Qué va a necesitar en su grupo de amigos? ¿Qué apoyo le tengo que dar a mi hijo? ¿Cómo se lo doy? Entonces, bueno, son preguntas súper lícitas en estos momentos. Con el diagnóstico no llega al final del camino, llega al principio, realmente. Entonces, a partir de ese diagnóstico empezamos a hacernos preguntas, empezamos a tener dudas y no sabemos dónde acudir. Y muchas veces pues, podéis acudir a un asesor genético que puede intentar despejar esas dudas y si no, por lo menos llevaros por un camino que a lo mejor os ayuda a resolverla vosotros mismos. Porque el síndrome de Klinefelter no define a la persona, es un diagnóstico, ahora veremos lo que es una condición, pero al final lo que define a la persona es su vivencia, su experiencia, lo que va haciendo en el día a día, sus amigos, su círculo, su familia. Eso es lo que define a una persona, eso es lo que nos define a todos, independientemente de que tengamos un síndrome o no. Y hay veces que parece que porque nos ponen la etiqueta del síndrome de diagnóstico de Klinefelter, ya estamos etiquetados y ya pertenecemos a un grupo aparte. Y todos somos ciudadanos, todos tenemos 1000 problemas, no hay nadie normal, la palabra normal no nos gusta a nadie porque no somos normales, todos somos diferentes. Y entonces el síndrome no define a la persona. Y eso es importante que lo sepamos. Seguro que lo sabéis, pero está bien que nos lo recuerden, que no penséis que es solo pensamiento vuestro. Como digo, el síndrome de Klinefelter es una condición genética, no una enfermedad como tal, una condición, y que no es heredada, eso ya se ha dicho hoy a lo largo del día, no se hereda, y tampoco es una enfermedad infecciosa. Hay veces que parece que nos dan el diagnóstico y ya se nos hace un halo alrededor, nadie se puede acercar, no vaya a ser que sea contagioso. La expresión clínica es muy variable, ya se ha hablado de que hay muchos niños pues, con características muy diferentes, no todo el mundo responde igual a los mismos tratamientos, las necesidades son totalmente distintas de uno a otro y es verdad que el nombre es el mismo, síndrome de Klinefelter, la causa puede ser la misma, pero hay un contexto medioambiental, un contexto de genes, ya esta mañana se habla bastante de genes, los genes influyen mucho y todo eso puede hacer que las personas pues, seamos distintas y la respuesta que tengamos es diferente. Sí que es verdad que hay una serie de cosas en común, pues bueno, pues puede afectar al desarrollo puberal, va a tener un impacto en la fertilidad, puede haber problemas de aprendizaje, puede haber problemas de autoestima, estos son cosas comunes,
pero dentro de esas etiquetas grandes, pues cada persona lo va a vivir de una manera diferente y cada familia en su contexto, con sus posibilidades, pues lo va a magnificar más o menos y eso tenemos que entenderlo para manejarlo, ¿vale? Para manejarlo la familia, para manejarlo los profesionales sanitarios. Y como digo, una misma alteración genética, es decir, la misma etiqueta de síndrome de Klinefelter, no va a producir el mismo impacto en la persona ni en la familia. Cada uno es un mundo totalmente diferente y eso tenemos que entenderlo. Vamos a hablar brevemente de genética, pero como se habla mucho, seguro que hay cosas que ya sabéis, me voy a repetir. Si tenéis dudas me podéis parar y si no, luego espero que tengamos hueco para preguntas. Básicamente, cuando hablamos de genes, cromosomas, ¿por qué hablamos de todo esto? Tenemos muchas células en el cuerpo, todas esas células tienen información genética, información que dice cómo somos, cómo nos comportamos y si enfermamos o no enfermamos. Esa información está en el núcleo formando cromosomas. Y ahora vamos a ver los cromosomas que tenemos. Para que nos hagamos una idea, el cromosoma, si lo estiramos mucho, nos vamos a encontrar genes, ¿vale? Que veamos la relación entre cromosoma y gen. El gen está dentro de ese cromosoma. Un cromosoma tiene muchos genes. ¿Y qué es un gen? Pues un trocito de información que da información para alguna característica nuestra. Por ejemplo, el color del ojo. Por ejemplo, el color del pelo. Por ejemplo, pues que metabolicemos mejor el azúcar o peor. ¿Vale? Pueden ser cosas que se ven o pueden ser cosas que no se ven. Y en un cromosoma hay muchos genes. Entonces ya estábamos hablando de un cromosoma de más, pues vamos a tener unos cuantos genes de más. Cuando hablamos del cariotipo, que es el conjunto de cromosomas, el cariotipo humano, los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Un par viene del padre y otro par viene de la madre, por eso aquí están pintados en azul y en rosa. De los 23 pares que tenemos, 22 se llaman autosomas. Un nombre que se le ha puesto muy feo, no vamos a darle explicación. Pero el último par, que es el que nos interesa, se llaman cromosomas sexuales. ¿Por qué se llaman sexuales? Porque son distintos entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Eso se entiende. ¿Qué ocurre? Esta es una imagen real de cómo sería un cariotipo. Seguro que en muchos casos os han dado el diagnóstico de vuestro hijo con un cariotipo. Así es como se ve el cariotipo. El cariotipo normal de un hombre a la izquierda y el cariotipo normal de una mujer a la derecha. Masculino X, femenino XX. ¿Qué ocurre en el síndrome de Klinefelter? Tenemos un cromosoma X de más, como se ve aquí. Tendríamos un XXY. En vez de tener 46, tenemos 47. 47 XX. Esto ocurre entre el 80 a 90% de los síndromes de Klinefelter. Pero hay otras variantes, no todo el mundo es exactamente igual. Entre el 10 y el 20% hay una serie de alteraciones que pueden ser distintas. Puede haber más de 2 cromosomas X y entonces tendríamos 48 XXXY, podríamos tener 49 XXXXY y hay muchas variantes. No me voy a detener, si alguien tiene una variante y luego tiene dudas, pues podemos hablarlo, pero hay variantes. Y dentro de esas variantes entra el término mosaicismo, que nos confunde mucho, que creo que esta mañana ha salido, y que voy a intentar ver si lo entendemos entre todos. Y si quedan dudas, luego vuelvo a hacer hincapié. Antes de hablar del mosaicismo es importante que entendamos que las células del cuerpo son diferentes. Tenemos las células somáticas, que las veis aquí a la izquierda, son las células de todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿vale? Son células que se dividen y regeneran el órgano, el que sea, un hígado, un intestino, unos pulmones, un corazón, células somáticas. Para reproducirnos necesitamos las células germinales que se llaman, que sería el óvulo y el espermatozoide. En las células germinales tenemos que tener la mitad de material genético para que cuando se junten tengamos exactamente el ADN que nos hace falta. Antes he dicho que teníamos 23 pares de cromosomas en todas las células. Si el óvulo tuviera 23 pares y el espermatozoide tuviera 23 pares, al final acabaríamos con 46 pares, no 46 cromosomas. Entonces en cada generación aumentaríamos el número de ADN y eso no puede ser. ¿Qué ocurre? Pues que en las células germinales tenemos la mitad de material. Tenemos 23 cromosomas sin pares. 23 en el óvulo y 23 en el espermatozoide. Y cuando se juntan es cuando ya tenemos los pares y formamos el embrión y el nuevo bebé. Bueno, pues durante la fecundación puede ocurrir que o bien el óvulo o bien el espermatozoide haya tenido un fallo y tenga 2 cromosomas X.
Entonces, cuando se juntan y forman el cigoto y luego con sucesivas divisiones el bebé, puede ser que ya se haya formado el síndrome de Klinefelter en esa primera célula. ¿Qué puede ocurrir en algún momento del desarrollo? Pues que se haya corregido ese defecto, ese cromosoma de X de más, y algunas células tengan el número correcto, 46XY, y otras sigan teniendo ese 47XXY. Entonces, como veis aquí, tendríamos unas células en verde, que serían las que tienen el cromosoma de más, y otras células en rojo que tendrían la corrección, un número correcto. ¿Qué ocurre y en qué se traduce eso cuando ya se hace el bebé y se hace la persona adulta, niño y adulto? Pues que no todas las células del cuerpo son iguales. Somos un mosaico, como los mosaicos, como las teselas. Cada tesela es diferente. Unas células van a tener un número correcto de cromosomas y otras van a tener un número alterado. ¿Se entiende ese concepto de mosaico? Hay otra forma en la que se puede formar el mosaico. El óvulo y el espermatozoide pueden tener el número correcto de copias. Ocurre la fecundación, se forma el cigoto y ese cigoto tiene un número correcto de cromosomas. Pero en las siguientes divisiones, como veis adelante, aparece una célula en verde. ¿Por qué? Porque esa célula en concreto ha sufrido ese error y no lo ha corregido y ha añadido un cromosoma X de más. Pasa lo mismo. Un grupito de células de las que se derivan estas con el 47XX va a tener una copia de más y el resto de células va a tener el número 46X. En cualquier caso, unas células van a tener el número correcto y otras células van a tener un cromosoma de más. ¿Qué implicaciones tiene el mosaico? ¿Por qué hablamos tanto de mosaico y por qué es tan difícil de entender? Porque realmente es muy difícil de predecir qué células tienen el número correcto y qué células no. Y cuantas menos células tengan el número incorrecto, menos sintomatología va a haber, más va a pasar desapercibido. Si hay muchas células que están afectadas, que tienen ese cromosoma X de más, la sintomatología va a ser mucho más grande. Pero claro, no podemos ir cogiendo cada uno de los órganos y viendo a ver si el corazón tiene un fallo, a ver si el riñón tiene un fallo, a ver si el hígado tiene un fallo. No podemos. Entonces se hacen estimaciones. Podemos mirarlo en sangre y nos puede dar un porcentaje de mosaicismo, que es lo que os sale muchas veces en los informes. Pues tiene un 20% de mosaicismo. En sangre quiere decir que un 20% de las células tendrían esa alteración, tendrían ese cromosoma X de más, ¿vale? ¿Se ha entendido más o menos el concepto de mosaico? Bien. Bueno, hemos dicho que por qué se diagnostica tarde. Pues en algunos casos, por ejemplo en el mosaico, si el mosaico pues es de bajo grado, la sintomatología es menor y pasa totalmente desapercibido. Y ya hemos dicho antes que se diagnostica muchas veces cuando es adulto por temas de infertilidad, porque de rutina no se suelen hacer cariotipos a los bebés. De hecho, es lo que hemos hablado antes esta mañana, que en Dinamarca sí se hace, aquí no se hace. Estamos luchando por intentar meter el cribado de la aneuploidía, pero cuesta trabajo mover el sistema sanitario. Pero bueno, no haber sospechado no significa que hayamos fallado, es simplemente pues, que el sistema sanitario está como está y que los padres no podemos detectarlo todo tampoco, ¿vale? No existe ese cribado neonatal y entonces es fácil que pase desapercibido. Pero sí que existe, por ejemplo, que es curioso, que en la etapa prenatal nos podemos hacer un test prenatal no invasivo en sangre y ahí sí se puede detectar. Mi compañera vino hace un par de años a hablar sobre este tema, no sé si la recordáis los que estuvisteis, y habló de los test prenatales no invasivos. En esos casos pues sí se puede detectar la alteración antes incluso del nacimiento. Eso es útil porque podemos prepararnos y saber qué hacemos con este niño, qué especialistas tiene que visitar y desde el principio estamos dando un manejo mucho más informado. Pero bueno, no tiene sentido que hagamos un cribado prenatal y luego no podamos aplicarlo a nivel postnatal porque un bebé recién nacido se hace la prueba del talón, pues debería de poder hacerse también este tipo de cribados, que además hemos visto que es una enfermedad, una condición bastante común. Uno de 600 nacidos puede tener el síndrome de Klinefelter y está infradiagnosticado. Entonces sí que debería de incluirse, pero bueno, es verdad que a nivel neonatal y en las primeras etapas de la infancia pues no se detectan esos síntomas y entonces puede pasar desapercibido y ser silencioso. Estos son algunos ejemplos de las señales tempranas, ya se han hablado esta mañana mucho, pero puede aparecer retraso del lenguaje, pueden aparecer dificultades en la lectura, en la lectoescritura, problemas para expresar esas emociones,
ya hemos dicho la talla alta, no vamos a hablar de características físicas que ya han hablado los urólogos y todo, ¿vale? Pero bueno, puede estar este problema, la ginecomastia, los testículos pequeños, la pubertad puede no progresar. Y como digo, hay veces que esto pasa totalmente desapercibido porque es muy liviano en cuanto a síntomas y se detecta tarde cuando ya el adulto intenta tener descendencia y tiene problemas de fertilidad. Si se detecta pronto, es lo ideal porque podemos ayudar al niño en su evolución. Somos conscientes de qué problema puede tener y somos más conocedores de qué medidas podemos tomar. Obviamente, todo lo que hemos hablado esta mañana de dar tratamientos de testosterona en el momento en que fuera necesario y solo si es necesario, en qué casos concretos, pero eso ayudaría pues, al desarrollo puberal y obviamente a la hormonal. Los problemas de fertilidad, lo que hemos hablado antes de preservar la fertilidad, si lo sabemos antes estamos informados. Sabemos, a lo mejor nuestro especialista no sabe del tema, pero como ya estamos informados vamos a buscar y gracias a estar aquí en esta asociación vamos a tener una red de contactos en la que nos van a poner pues, con un especialista, con otro y nos van a ayudar a eso. En cuanto a aprendizaje y lenguaje, si hay problemas, antes de que aparezcan, ya sabemos que puede haber, pues vamos a intentar ser muy sensibles e intentar detectarlo en las primeras etapas. La salud emocional, vamos a intentar tratar a nuestros niños de una manera un poquito más especial para intentar detectar, lo que digo, ser más sensibles, porque estamos informados, sabemos que puede surgir un problema ahí, porque lo sabemos antes. Y como he dicho antes, el diagnóstico no sirve para etiquetarnos y ponernos en una esquina, sirve para que sepamos qué hay, qué podría haber o no, y para que nos anticipemos, para que estemos informados, para que entendamos en qué momento nos movemos, qué profesionales podrían ayudarnos, a qué familias debemos acercarnos para que nos cuenten de sus experiencias, que vayamos a estas jornadas porque son enriquecedoras. Entonces, al final, ese diagnóstico es la puerta de entrada a un montón de acciones que podemos hacer desde las familias. ¿Y qué es el asesoramiento genético? Bueno, pues un proceso de comunicación genética, comunicación activa. Nosotros lo que hacemos es ayudar a entender estos conceptos genéticos que son difíciles. Os he ayudado, por ejemplo, a entender lo que es el mosaicismo. Bueno, nosotros ayudamos a entender qué es la información genética, pero también a traducirlo. Vale, tiene este nombre, tiene este diagnóstico, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué especialista tengo que visitar? ¿Cómo tengo que hacer esa transición que se ha hablado esta mañana? Nosotros estamos comprometidos con el tema de la transición niño-adulto porque muchas veces se pierde entre pediatra y adulto. En otras enfermedades lo hemos hecho guías. Intentamos ayudar a las familias con los recursos, con las herramientas, con el conocimiento que nosotros tenemos a nuestra disposición, pues para que sepan qué hacer en esas situaciones, que son situaciones, una vez que nos ponen el diagnóstico, son situaciones de muchas dudas, de muchas preguntas y necesitamos ir a alguien. Y nuestro médico tiene 5 minutos y a lo mejor como un caso complicado nos dedica 10. Y no podemos culpar al especialista porque el sistema está como está y están sobrecargados de lista de pacientes, pero hay familias que necesitan más tiempo. Entonces el asesoramiento genético ayuda ahí en esos momentos. Y sobre todo, lo que hacemos es integrar no solo la información genética, sino también las emociones, el contexto de la familia. No somos psicólogos, pero tratamos aspectos psicoemocionales, tratamos aspectos sociales, intentamos entender la familia en qué contexto vive, económico, social, cultural. No todo el mundo va a aceptar el diagnóstico de la misma forma. Hay familias que lo esconden, hay familias que para ellos es un mundo y lo hunde, hay familias que necesitan ese apoyo y simplemente necesitan que los escuchen. Y el asesoramiento genético es eso, es una persona, un profesional sanitario formado en genética que está ahí para escuchar. Está ahí para resolver dudas y si no sabe algo, buscar el especialista que pueda ayudar en esos casos. ¿Qué hacemos? Hacemos muchas cosas, pero bueno, interpretamos resultados. Si nos viene un informe genético y el paciente, la familia, no entiende qué quiere decir, nosotros le traducimos ese informe, le decimos qué quiere decir. Hablamos sobre la variabilidad de las condiciones genéticas, es decir, como hemos dicho antes, no por ser Klinefelter todo el mundo va a ser igual. Hablamos de la heterogeneidad. Hablamos de pues bueno, qué abanico de blancos y grises hay en medio, qué posibilidades hay, qué puede pasar y qué no. Y acompañamos a tomar decisiones informadas. Pensad que el diagnóstico se puede dar en cualquier momento. Ya hemos dicho que incluso en etapa prenatal se puede hacer un cribado y si sale positivo se puede hacer una amniocentesis y ahí hay decisiones difíciles. Hay familias que deciden cosas que son complicadas. Familias que no las deciden y no por ello esa decisión es menos complicada. Y luego, pues bueno,
hay cosas que hay que hacer y que necesitan un apoyo, necesitan una reafirmación de que esa familia en ese contexto lo ha hecho lo mejor que ha podido o lo mejor que sabía hacerlo. Entonces, en esos momentos estamos pues, para ayudar, para escuchar y para acompañar. Como digo, la utilidad, pues bueno, la información genética es difícil. Hemos hablado de mosaicismo, pero puede haber otras muchas cosas. La genética no solo acaba en que tenemos un cromosoma X de más. Antes se ha hablado de los riesgos de desarrollar enfermedades de diabetes, por ejemplo, de cómo la obesidad no afecta igual a todo el mundo. Hay muchísimos aspectos genéticos que conviven con el Klinefelter. Es decir, tenemos 20.000 genes y esos 20.000 genes están repartidos entre todos los cromosomas. No solo porque tengamos un cromosoma X de más, ya con eso se acaba. No, tenemos otros 22 cromosomas más que tienen muchos más genes y que tampoco entendemos. Y podemos hacernos muchas pruebas. Incluso, por ejemplo, en este contexto, tomamos antidepresivos y parece que no nos sirven. Y eso ocurre a la población general, da igual con Klinefelter que sin Klinefelter. Es uno de los fármacos que más se toman. ¿Por qué nos sirven? Hay personas que no les sirven. Pues a lo mejor está la respuesta en los genes. Porque no metabolizamos los medicamentos de la misma forma, somos diferentes. Pero es que los alimentos tampoco los metabolizamos igual. Somos diferentes precisamente por esos 20.000 genes, que son distintos de una persona a otra. Y por eso no somos todos clones. Eso es lo bonito de la vida, pero también es lo difícil de entender. Y entonces nosotros ayudamos a comprender esa información, no solo el cromosoma X de más. ¿Tienes dudas sobre genética? ¿Quieres ver si hay algo que puedas hacer para mejorar? Pues no sé. Si es que tienes más propensión a la obesidad porque es genético y por mucho que te mate haciendo dieta, pues no vas a poder hacer nada. O, por ejemplo, el tema de problemas cardíacos. Sabemos que puede haber un riesgo mayor en Klinefelter. Pero ¿es un riesgo mayor solo por Klinefelter o porque además tenemos antecedentes familiares que tienen problemas cardíacos? A lo mejor también ahí está la genética. Entonces, la genética es compleja y hay que abordarla pues desde un equipo multidisciplinar. Ayudamos también a implicaciones reproductivas, en el caso de que queramos tener hijos. Bueno, y como digo, contención emocional, espacio para preguntas, un espacio seguro en el que, bueno, se puede venir con cualquier pregunta, que ninguna pregunta es tonta y que todo es interesante de discutir. ¿Y qué significa ese resultado genético? Aquí unas frases que se han repetido pero que quiero que queden para que las sepamos. No es culpa de nadie, es una cosa que pasa porque sí en el síndrome de Klinefelter. Es un hecho totalmente azaroso. No se hereda y el riesgo para futuros embarazos suele ser bajo. Y eso hay que tenerlo claro, que no nos dé miedo y que lo entendamos, ¿vale? Y que el resultado no lo dice todo. Ya hemos dicho que somos muy diferentes, no todos los Klinefelter son iguales. Somos todos muy distintos. Entonces es muy difícil predecir el futuro. Es difícil predecirlo si no tenemos un cromosoma X de más. Imaginaos si tenemos un cromosoma X de más. Mucho más difícil. No se puede predecir, pero si tenemos información podemos anticiparnos a algo o podemos saber a qué atenernos. ¿Qué debe de incluir o qué hacemos? Lo mínimo es explicar el cariotipo. Lo que no te pueden dar es un cariotipo o mandártelo por correo electrónico y no decirte nada. Eso no, ¿vale? Te tienen que decir qué es ese cariotipo, si pone mosaicismo, qué quiere decir ese mosaicismo, etc. Tienen que hablar del riesgo de recurrencia. Yo he dicho que el riesgo de un futuro embarazo suele ser bajo, pero hay que estudiar cada familia. No es lo mismo una familia que no ha tenido ningún tipo de problema reproductivo que familias que a lo mejor ya vienen con un problema de base. Es que mi hermana tuvo 3 abortos repetitivos. Es que, o sea, hay que ver el contexto de cada familia. No todo el mundo es igual. Entonces hay que estudiarlo familia por familia. Hay que ver otros problemas médicos. Ya se han hablado de otros problemas de otros órganos y otros especialistas que hay que visitar. Hay que visitar urologo, hay que visitar endocrino. ¿Vale? ¿Pero por qué? ¿Este problema está en mi hijo o no? ¿O es que lo estamos tratando estándar a todos porque todos deberían de? ¿Qué opciones de seguimiento hay? ¿Qué orientación psicológica se puede brindar también en la escuela? ¿Qué se puede hacer? Entonces no es solo explicar que tenemos un cromosoma de X de más, eso lo sabemos todos, estamos en la asociación XX, sabemos que hay un cromosoma de más, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué brinda la genética? ¿Cómo nos puede ayudar? Para eso estamos en el consejo genético. Y vamos a hablar un poco de relación entre padre e hijo, a la hora de, por ejemplo, hablar con el hijo, explicar qué es el síndrome y cuándo explicarlo. Y bueno, los padres suelen sentir una serie de emociones, miedo al futuro, pueden sentir culpa, tristeza por las dificultades que tiene el hijo, dudas de cómo explicarlo, temor a sobreproteger, a equivocarse. Muchas de esas dudas las tenemos los padres sin hijos con Klinefelter. Son dudas de padre. O sea, siempre temes equivocarte, siempre temes qué le va a pasar a tu hijo, siempre temes si va a enfermar o no.
sea, ese miedo es intrínseco de ser padre. Y un hijo también siente confusión, diferencia respecto a otros niños, preocupación por su cuerpo, vergüenza, pues bueno, si hay silencio alrededor, miedo a decepcionar a sus padres, pero son emociones que puede sentir cualquier niño. Porque es que el Klinefelter no nos define. Al final son niños que pueden tener las mismas preocupaciones que otros niños. Lo que pasa es que tienen que convivir con una sintomatología que no siempre es fácil de tratar y pueden tener algún problema añadido, ¿vale? Pero es importante que entendamos que esta relación existe y existe en todos los contextos. Entonces hay una serie de recomendaciones. Obviamente no es fácil contar esto porque no es fácil entenderlo. Por eso es importante visitar un asesoramiento para que los padres estén informados y lo entiendan antes de hablar con el hijo, ¿vale? Lo tengan claro y si el hijo hace preguntas, sepan responder y si no, sepan a qué profesional referirle y decirle, esta persona te va a resolver dudas mejor que yo, porque no lo podemos saber todo. Responder solo a lo que el niño pregunta, no lo llene de información, lo vaya a saturar, lo vaya a agobiar, se va a estresar. No es necesario contarlo todo el primer día. Esto es un proceso largo, es un proceso de años, es un proceso de toda la vida. Uno a sí mismo no se acaba de conocer nunca. Pues no pretendamos que nuestro hijo se conozca el mismo día que le dice que encima puede ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque tiene un X de más. No queramos que lo entienda todo el primer día, sobre todo si se lo hablamos, por ejemplo, en la adolescencia, que es un periodo que es muy difícil para todos. No usar el diagnóstico como una etiqueta, no una etiqueta es menos limitante. Hay muchas cosas que pueden hacer mucho mejor que cualquier persona que no tenga un X de más. Reforzar lo que sí se puede hacer, hay cosas que sí se pueden hacer y se pueden hacer bien. Y buscar apoyo psicológico si es necesario, ¿vale? Pero anticiparnos, estar muy atentos a que pueda haber ansiedad, que pueda haber tristeza, que pueda haber depresión, a que pueda haber algún conflicto. Y bueno, al final lo que pongo ahí, un hijo no necesita que los padres sean perfectos, necesita que estén ahí, que estén lo más informados posible, que lo quieran mucho y que estén tranquilos. Que ante cualquier conflicto los padres no sean los que añadan más ansiedad, porque ya el propio hijo tiene ansiedad, necesita que esté tranquilo. Y para eso lo que necesita es gente que lo acompañe, profesionales sanitarios y entidades como por ejemplo la Asociación de Klinefelter, que yo creo que hace un trabajo, me encanta. Y vengo a presentar una cosa, por favor. Bueno, en primicia, hemos imprimido solo 2 copias, ¿vale? Pero estamos haciendo una guía, la hemos hecho en colaboración con la asociación, que sería una guía para los padres, para que tengáis esa información de cómo puedo hablar con mi hijo, qué pasos tengo que seguir. Esto está basado en un hospital de Colorado pediátrico que tienen una unidad específica de anomalías cromosómicas y bueno, basado en esa información y con el contexto que tenemos aquí en España, pues hemos hecho una pequeña guía que creo que no solo tendrían que tener los padres, creo que tendría que estar en los colegios, orientadores, creo que tendrían que tener los profesionales sanitarios. Creo que tenemos que dar herramientas pues para que todos los que estamos en contacto con este síndrome sepan a dónde acudir, sepan resolver sus preguntas, que no vayan a Google, porque por mucho que la inteligencia artificial nos esté resolviendo la vida, hay veces que asusta más que ayuda y que tenemos que... La fiabilidad de la información es fundamental, sobre todo en temas de salud. Entonces, bueno. Sí, yo te quiero dar las gracias por ello. Nada, ha sido un placer. La verdad es que fue una cosa que hemos tardado porque hablamos hace tiempo, pero al final la hemos conseguido, creo que se ha quedado chula. Tenemos que ¿Nos verla. vas a mandar más? Queremos imprimir más. Lo Claro. que pasa es que queremos ver cómo lo hacemos, si añadimos cosas o no. Vale. La verdad es que queremos trabajar directamente, o sea, ellos nos enviaron un poco un resumen, nosotros lo hemos puesto bonito, hemos añadido cosas, pero queremos ver desde la asociación si falta información, cosas que vosotros sois los que tenéis las preguntas, si tenéis dudas que ahí no queden resueltas, añadir páginas y que realmente sea un recurso útil para todos, para familias, para educadores, para todos. Y bueno, cosas que se pueden hacer, entender el diagnóstico. Lo que queremos es contar las cosas muy sencillas para que se entiendan. Y si hay preguntas, resolverlas. Guardar el informe, eso es importante. Que no deis el diagnóstico hoy y de aquí a 10 años, cuando vuestro hijo quiera ser papá, pues habéis perdido el cariotipo y no tenéis la información. No, se guarda el cariotipo, se guarda el plan de seguimiento, etc. Vigilar el lenguaje, aquí pone algunos trucos, algunas cosas que se deben de decir, otras que no, cómo decirlas, cómo no.
coordinar con todos los especialistas, los que sean necesarios, hablar del tema poquito a poco. Ya digo, no es una cosa de un día, es una cosa de toda una vida. Pero bueno, progresivamente, en función de la edad del niño, es importante empezar a hablarlo desde el principio, porque él se va a notar diferente, como todos somos diferentes a todos. Pero bueno, ¿por qué yo soy especial en esto? Bueno, pues quizás es porque tienes una X de más. Pero eso no te hace ni mejor ni peor, te hace especial. Como todos somos especiales, diferentes. Preguntas por la fertilidad, hay que hablar del tema, ya se habla mucho esta mañana, no voy a repetirme, pero bueno, es importante tenerlo ahí en cuenta y buscar asociaciones. Vosotros estáis aquí, pero hay mucha gente fuera que no está diagnosticada. Es fundamental el trabajo que está haciendo la asociación de llegar a muchos sitios para que se escuche, para que se conozca. La prevalencia es muy alta y no está diagnosticado. Hay mucha gente que no conoce esto y debería. Y bueno, el mejor pronóstico depende de cuándo se diagnostica. Cuanto antes se diagnostique mejor, cuanto más profesionales haya participando en estas jornadas, que estéis acompañados, que tengáis a quien acudir, que tengáis referentes, mejor. Y bueno, cuanta más información para las familias, mejor. Así que yo con eso creo que acabo. No sé si me pasa mucho tiempo. No, vas Y si perfecto. quedan preguntas, pues aquí tenéis donde contactarme. Si no, yo encantada de responder preguntas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Dale. Muchas gracias por tu exposición. La guía que comentas está disponible en la web. Ahora mismo no la hemos puesto No. en ningún sitio, no. Porque es Estará. La tenemos que es algo que hemos hecho conjuntamente, la validaremos y entonces os la pasaremos a todos. ¿Vale? Es la idea, ¿vale? Que os la mandemos a cada una de las familias, tanto presentes como las que no están presentes, a vuestras casas, ¿vale? Pero es la primera guía. Luego más a más están trabajando en guías, también Martín Cuesta, que ya se ha ido, estamos haciendo una guía de endocrinología y otra guía de pediatría, ¿vale? Entonces estamos en ello, ¿vale? Lo que pasa es que las agendas son como son, ¿vale? Pero la idea es que en este año tengáis tanto la guía de genética como la guía de endocrinología y la guía de pediatría en cada una de vuestras casas, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No?